Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Estamos ya en nuestro tiempo de entrevista y yo les voy a plantear, antes de empezar, una pregunta. ¿Se imaginan ustedes si no fuéramos capaces de hablar? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra para comunicarlos? Es verdad que existen palabras interesantes, palabras huecas, palabras que son más bien peligrosas. Vamos a hablar de la palabra, del poder que tiene no solo para comunicarnos, también para llegar a muchos puntos de consenso. Para ello tenemos al fundador de la Fundación César Ejido, también fundador del Museo de la Palabra, que nos va a explicar, por ejemplo, bienvenido señor Ejido. Gracias. ¿Qué es para usted la palabra? Bueno, pues la palabra pretendemos que sea la herramienta para la concordia entre religiones, culturas e ideologías distintas. De esa manera la palabra queda delimitada como la herramienta para conseguir este objetivo. Es cierto que la palabra, todos sabemos que admite mucha diversidad, pero nosotros nos centramos en eso. La palabra como herramienta de concordia o para conseguir la concordia, la convivencia entre religiones, culturas e ideologías distintas. Nosotros tenemos en el Museo de la Palabra una piedra que pesa más de 1 tonelada, en donde viene el lema de la Fundación César Ejido Solano, que es: la palabra es el vínculo de la humanidad. Lo tenemos puesto en castellano, en inglés, en árabe y en hebreo, porque verdaderamente uno de los problemas que tiene la humanidad es esa falta de convivencia, sobre todo entre las 3 religiones monoteístas. Ahí hay una guerra, un fenómeno muy nuevo que nos está sorprendiendo a Occidente. Esta guerra ya no se gana ni con portaaviones, ni con ejércitos bien armados. Es una guerra ideológica, es una guerra... ¿Y cómo se gana, señor Ejido? Bueno, nosotros tenemos una ilusión, pero nosotros somos muy idealistas. No hay que olvidar que el Museo de la Palabra está en Quero, en la provincia de Toledo, en la primera ruta de Don Quijote. Y Toledo, que tenemos 8 siglos de intentar convivir entre las distintas religiones. Y sinceramente yo siempre lo digo, unas veces lo hemos hecho bien, otras mal y otras regular, pero lo hemos intentado. Ahí está 2 sinagogas, 2 mezquitas, que queda una catedral enorme, como testigos de ese intento de convivencia humana y, como todo lo humano, perfeccionable, ¿no? Pero yo creo esto, que es una utopía, pero es una hermosa utopía, que la palabra sea la herramienta para la convivencia entre culturas distintas, religiones e ideologías diferentes. Queda centrado entonces qué es lo que pretendemos de la palabra cuando somos fieles y devotos de que vamos a ver si conseguimos que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia. Pues tenemos claro que esto. Y con esa idea la Fundación se creó, con esa idea, y el Museo de la Palabra también. ¿Qué se puede ver en el Museo de la Palabra? Porque la palabra es algo inmaterial. Sí, es verdad. Al principio nos lo hacían esa pregunta a todo el mundo y tiene sentido que lo digan, ¿no? No se ve nada. Es una estructura palaciega del siglo XVIII, incardinada en la época cervantina, en fin, con una arquitectura muy de esa época. Y ahí, ¿qué es lo que se ve en un Museo de la Palabra? Pues se ve el eco de las infinidad de conversaciones, de intentos de convivencia entre culturas y religiones distintas, entre las personas que han estado ahí, que representan a religiones muy diferentes, y hablan, y conviven. Y a veces pues no conviven tanto, pero dan su opinión. Y eso es lo que queda impregnado en las palabras. Para hacerlo más fácil, ¿dónde está Google? Y todo lo que vamos en Google o Internet y descubrimos ahí.
Pues ahí es donde está el Museo de la Palabra. No es una cosa física que se va a ver y que se puede visitar y tal. Subirnos a esta ilusión de que a ver si conseguimos entre todos en el siglo XXI. ¿Es el siglo XXI el siglo del entendimiento? Pues yo creo que sí, por una sencilla razón. Mire usted, si no nos entendemos, nos hundimos. Nos tenemos que entender. Lo difícil, señor Ejido, es entenderse. Vamos a hablar de premios, porque desde su fundación, ustedes en colaboración con otras instituciones celebran certámenes. Y vamos a hablar de un premio en el que Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano Leopoldo López, ha sido galardonada. ¿Por qué Lilian Tintori ha sido galardonada con un premio que quiero que explique en qué consiste? Sí, la Fundación tiene suscrito un convenio para dar cada año el premio Palabra con la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, con la FAPE. Y este año la FAPE ha decidido dárselo a Lilian Tintori, porque el objetivo del premio era dárselo a aquella persona o institución que se haya significado por poner la palabra como fin para conseguir la libertad y la democracia. Parece ser que tiene mucho sentido y mucha oportunidad el que la FAPE haya decidido dar ese premio a Lilian Tintori, que nosotros patrocinamos. Verdaderamente es una persona que lucha en su país por conseguir la libertad y conseguir la democracia. Es que eso es lo más fuerte de la humanidad, la libertad y la democracia. No debemos anteponer ante ese criterio que es absolutamente la almendra de la humanidad, una ideología o un carné político, que está muy bien, todo el mundo tiene que tener su ideología, lo que quiera, pero llegar ahí tiene que haber una unanimidad irreductible. No se puede cuestionar el valor de la libertad para todos y de la democracia para todas las sociedades. Ahí tenemos que ser tajantes. Vamos a hablar de Venezuela, por situarnos en ese premio que ha conseguido Lilian Tintori. Venezuela, estamos viéndolo en los servicios informativos, constantemente estamos dando la noticia de la escalada de violencia que se vive ahí, de la lucha ya sin cuartel contra un gobierno dictador que no deja libertad a los ciudadanos. ¿Cómo podemos actuar con la palabra ante situaciones así? La palabra es fundamental. ¿Pero cómo? Porque si no, ese hueco lo va a ocupar la violencia. Entonces, ¿pero cómo, señor Ejido, respondemos con palabras a la violencia? ¿Qué hay que hacer? No es fácil, pero las cosas difíciles son las que han dado más razón de ser a la humanidad y a las sociedades. No es fácil. Hay un juego de intereses muy contrapuestos. Por un lado, los intereses del gobierno que pretende transformarse en una dictadura. Ojalá y no llegue a eso nunca, pero los pasos parece ser que van en esa dirección. Y por otro lado, la sociedad venezolana tiene derecho a la libertad y tiene derecho a la democracia. Y luego después que voten, si hay que hacerlo en términos de votación de partidos políticos distintos, a quien quieran. Pero nunca, nunca hay que olvidar que hay que arropar y hay que estar con las personas y las sociedades en su lucha por la libertad y por la democracia. ¿Qué le diría usted a Nicolás Maduro? Sería interesante. Es una buena pregunta. No sé lo que le diría, pero no le diría una cosa, le diría dos o tres. Pues dígamelas, alguna de ellas al menos. A lo mejor, con sentido de humor, decía, no seas burro, que tus hijos no te van a querer, ni tus nietos. Y a lo mejor también otras cosas más humanas. Es decir, si amas a tu país, ¿por qué le vas a negar
la parte legítima del derecho que tienen a la libertad y a la democracia. No hay nadie que pueda imponerse a una sociedad en base a qué. No hay argumentos, hay egoísmo, hay intereses. Le diría cosas así, no una sola cosa. La gente joven, ¿cree usted que está perdiendo pues ese conocimiento de la palabra, la está devaluando? En algunos sentidos sí, pero mi obligación y mi ilusión es pensar que los jóvenes van a coger este mensaje de la Fundación. Vamos a ver si en el siglo XXI conseguimos entre todos que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia. No más tiros, no más disparos. Vamos a conseguir hablar, dialogar, para disentir o para lo que sea. A veces la palabra, lo decía el autor del Principito, genera malos entendidos y eso a veces es muy complicado. En protocolo, de hecho, una frase en un momento determinado inapropiada puede generar conflictos institucionales. Es muy cierto. ¿Ahí la palabra tiene su cruz? Sería su cruz, pero a nosotros no nos afecta porque nuestra obsesión es delimitar lo que pretendemos. ¿Se puede delimitar la palabra? Estamos hablando del poder de la comunicación. Delimitar lo que queremos con la palabra. Que la palabra sea la herramienta frente a toda la violencia. La herramienta exclusiva y excluyente frente a toda violencia. Y eso es lo que queremos. ¿Y qué papel juega lo que se entienda de esa palabra? A veces se hacen comentarios, se dicen palabras con una intencionalidad que luego la persona que las recibe no las recibe como verdaderamente salen de la persona que las emite. ¿Cómo delimitamos eso? Qué bonito sería que en una mesa en la que estuviéramos discutiendo nada más y nada menos que sobre la guerra, sobre el terrorismo que es la nueva forma de la guerra en el siglo XXI, llegáramos a eso. Es que tú has dicho esta palabra y yo la he entendido. Sería fantástico, sería fantástico que llegáramos a poder hablar y que todo lo más que ocurra en esa mesa sea un defecto de interpretación de unas palabras que ha dicho uno, que el otro ha dicho. Pues eso es la naturaleza del ser humano, el comprender las cosas bien, mal o regular, con una intencionalidad o con otra, pero mientras tanto los cañones paran y la violencia también, y se deja de matar. ¿Ha leído usted Momo, de Michael Ende, el escritor alemán? Pues Momo, la protagonista, es una niña y una de las cosas que destaca el libro es la capacidad de escuchar. Es fácil en los niños entender la palabra y no malinterpretar y escuchar, pero cuando vamos creciendo vamos dando un giro a nuestra personalidad, vamos siendo tal vez más cobardes y ese miedo puede desvirtuar la palabra. Claro, es que eso es muy importante, eso que ha dicho usted, porque verdaderamente conforme crecemos hay adherendas culturales del sitio, lugar o sociedad a la que pertenecemos. Y eso entra ya a formar parte también de nuestra personalidad y de nuestra percepción de las cosas. Por eso es importante que quitemos la hojaresca y digamos, muy bien, la palabra como herramienta frente a toda violencia, pero el objetivo, la palabra tiene que tener un objetivo, no es meramente dialéctico, pues esto ha querido decir, no, ojalá y llegáramos a eso, un objetivo que es la libertad y la democracia para todos los pueblos. Hablamos de oradores, porque el uso de la palabra también depende de la persona que en ese momento esté hablando. Vamos a hablar de los políticos que tenemos ahora. ¿Se atrevería a hablar de un buen orador y de un mal orador, de los que tenemos ahora en el Congreso? Qué pregunta más interesante. Y me gustaría contestar con acierto. Pues estamos deseando escucharle. Esto es, a ver. Esto es un foro de la libertad y estoy encantado de estar aquí. Tiene el uso de la palabra que usted tanto defiende. No, pasa una cosa, que yo creo que hay que ponerlo en valor.
Los políticos tienen que improvisar en ocasiones tanto, tienen que estar al quite de los acontecimientos casi a diario, que unas veces son brillantes y otras veces no lo son nada. Y eso les ocurre a todos. Pero ¿quién es más brillante y quién es menos brillante? Porque habla mucho, entonces, bueno, pues ¿quién habla mejor las veces que ha tenido que hablar en un tanto por ciento? Eso no es fácil decirlo, porque las personas somos una suma y en eso va pues acertados, brillantes, oportunos o oportunistas. No es fácil decir eso. ¿No se atreve a decir ninguno? No es que no me atreva, es que no se puede ser injusto. Los políticos son lo que son, tienen las carencias que tienen, y esto no toca a mí Pero decirlo. entonces, ¿cómo podemos utilizar la palabra como herramienta para el entendimiento cuando ya, en el caso, por ejemplo, de los políticos, deberían de ser interlocutores totalmente abiertos para utilizar la palabra para eso? No les podemos aislar, tenemos que meterles también en el mismo saco, si no, no tendría sentido. Pues que se espabilen. La sociedad española, concretamente, cada vez está mejor formada y más sensibilizada con respecto a los mensajes políticos y públicos. Y ahí se lo juegan. Que sean brillantes, que sean oportunos en vez de oportunistas, que sean justos en vez de simplemente ocasionales. Y la gente, si están en un escenario, la responsabilidad es nuestra de cuando nos toque elegir a uno o a otro. Siempre se ha dicho, y fíjese lo duro que es esto, que en los momentos electorales se utiliza un lenguaje distinto. Y ya en la sociedad asume que eso, bueno, es cuarto y mitad de la verdad. Pero no es un lenguaje concreto, porque no es que se esté utilizando la palabra en sí, es que el mensaje que está llegando puede estar, vamos a dejarlo finamente, distorsionado. Claro, hay políticos... Porque el lenguaje específico tienen todas las profesiones, y los políticos también tienen su lenguaje. Hay políticos, por desgranar un poco la granada de tantos, esto porque los políticos son muchos, los líderes son uno, pero al final vemos que leen cosas que otros han escrito, o sea que tampoco tiene un valor trascendente, es decir, fulano habla muy bien, el otro habla, y a mí no me toca hacerlo, pero le aseguro que lo sé. Pero ¿para qué vamos a decir cosas que en sí llevan una injusticia adelante? Bueno es que los políticos sean sinceros, que los políticos sean honrados y que los políticos no sean especulativos, no quieran engañar a la gente, porque antes o después esas cosas se descubren, ¿no? ¿Y cómo hablamos los periodistas? ¿Cómo usamos la palabra quienes estamos informando a la gente? Eso también es una pregunta de calado. Hay muchos periodistas de muchas clases. Pero voy a decir una cosa. En España, del colectivo de periodistas, si hubiera que decir algo muy manchego, que yo soy manchego, el porcentaje mayoritario son buena gente. Esa es la definición. Yo doy fe de ello. Sí. Tengo muchos compañeros, muchos amigos. Y yo también. Buena gente, a veces nos equivocamos, pero son buena gente. Y son tan buenos que algunos incluso cuando se equivocan piden disculpa o perdón. Es nuestra obligación. O intentan ser más oportunos, más brillantes, menos oportunistas. El político no debe ser oportunista. Y los periodistas tampoco. Y los periodistas tampoco. Así es que vamos a dejar esos dos puntitos en esta fantástica tarde de Madrid.
Que no quiere usted hablarme de dos colectivos. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los microcuentos, microrelatos, que ustedes también desde la fundación que lleva su nombre hacen un concurso y además llegan muchísimos, tiene dotación económica, llegan de todas las partes del mundo. Cuéntenos. Bueno, como lo que se propuso la fundación cuando se creó es poner que la palabra sea la herramienta para la convivencia entre culturas y religiones distintas, dijimos, bueno, es que esto es una obviedad, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no va a querer eso? Que la palabra sea. Bueno, pues vamos a hacer un concurso de microrelatos. Le vamos a poner un premio significativo, $20.000. ¿Puede participar todo el mundo? Porque a lo mejor hay alguien que está interesada. Claro. ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente entrar en la página web. Díganosla. www.fundacionserrano.com o museodelapalabra.com. Los dos llegan. Y entonces ahí viene donde pueden poner el microrelato y su nombre. Eso lleva un número. Y ya nosotros perdemos el contacto. El jurado, que está formado por 23 catedráticos y profesores, recibe los números. Y, para que sea transparente total. Sí, y dicen los que en su opinión tienen más puntos, etc. Y al final queda unos finalistas, que suelen ser 50, que ya está bien. ¿Cuántos han recibido? La última convocatoria, el año pasado 35.600 y pico. Y hemos salido en esa más internacional que aquí, pero eso es normal. Y ahí queda uno. Llegan desde todas las partes del mundo. ¿Con qué temas? De 149 países. El año pasado el lema era palabra y libertad. Yo sinceramente creo que de estos 35.600 y pico escritores que nos han enviado, legítimamente muchos lo harán por el premio, pero muchos lo hacen porque están de acuerdo con la filosofía de la Fundación. Y de 149 países. Pues, ¿cuál es el país más extraño para ustedes que han recibido por distancia? Pues porque no se esperaban que personas... Costa de Marfil, Namibia, países que de verdad que te... que no se imaginaban que no, pudieran... No solo no, sino que emociona ver, porque luego después... nos pasó en un país, que ya no lo voy a decir por esto, que nos dijo el embajador, el que fue vicepresidente de mi país ha participado, país de África. Entonces, ¿Y ganó? No. Bueno, era por curiosidad. No. Entonces hay 19 embajadores que están vinculados a la Fundación y a los que se les pasa esos finalistas, aproximadamente 50 o 30 tal. Y ellos son los que deciden quién es el premio. El año pasado la ganadora fue, en inglés, una profesora de la Universidad de Nueva York. Sí, la universidad... Hay muchas, sí, bueno, puede ser, bueno, de una universidad de Nueva York. No, de Nueva York, muy popular, que en este momento no me acuerdo. En árabe lo ganó una locutora de la televisión del Cairo. En hebreo lo ganó un empresario de Jerusalén. Y en castellano lo ganó un escritor, un profesor de Colombia. ¿Y lo traducen ustedes o tienen que llegar en esa lengua? No, llegan cada uno en la lengua que quieren. Y queremos que haya muchos escritos en árabe y en hebreo, que no sean un mundo aparte en todas las cosas. ¿Y un italiano que quiera participar tendría que hacerlo en inglés o en cualquiera de esas lenguas? Sí, o en castellano. Para bien o para mal, el inglés es el idioma universal por excelencia. Y es, excepto en el castellano, porque tenemos muchos países, Argentina, el año pasado creo que fueron 8.000. ¿El plazo para este año se ha cerrado? ¿Sigue abierto? No, sigue abierto y lo hemos abierto hace 2 semanas. Fenomenal, o sea, para que quien quiera pueda participar. ¿Cuándo se cierra? Creo que va a ser el 23 de noviembre, porque el 23 de noviembre Naciones Unidas decidió nombrar al día 23 de noviembre el Día de la Palabra como vínculo de la humanidad, coincidiendo con la inauguración del museo. A nosotros eso nos sobrepasó, pero nos satisfizo mucho, de orgullo. Así que estas pequeñas cosas hacen que sigamos. A veces nos reímos, decimos, esto es una locura, la palabra, esto es una utopía total. Y luego después decimos, oye,
las utopías se cumplen. Estamos ya casi fuera de tiempo. Simplemente para terminar, ¿cuál es la palabra que más le gusta a usted? Hombre, si dijera un tópico diría amor o paz. Una. Pero hay una palabra que me gusta mucho, que es candil. Candil. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no la conoce la gente. ¿Sí? Candil era, bueno, ya veo que usted sí, era lo que alumbraba a las casas cuando no había luz. Cuando no había luz. Eso es tan sencillo, tan simple y tan práctico que me gusta esa palabra. Pues venga, nos quedamos con eso. Su palabra favorita, candil. Gracias, señor Egido, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. gracias. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana. Hasta luego.